de Chuck Palahniuk hay siempre un personaje que ha sido expulsado de la realidad, de la sociedad, del sistema, y que está tratando de volver a él o de sobrevivir fuera de él. Tyler Durden, Marla Singer, Victor Mancini, Shannon McFarlane, Ernest Branson, Brandy Alexander, Misty Mary Wilmot, de mis favoritas, en libros como Asfixia, Diario, una novela, Nana, Superviviente, Fantasmas, Monstruos Invisibles, el último, Shock Induction, Inducción por Shock. Todos sus lectores nos hemos sentido así alguna vez, como alguno de sus personajes, y por eso, porque él dice que publicar el Club de la Lucha le cambió por completo la vida, tengo que decirle en nombre de todos nosotros que estamos aquí hoy que también cambió la nuestra, y entonces os pido que empecemos con un fuerte aplauso. Que quizá aún no sabéis nada de ella, Samantha Dill, es la protagonista de Shock Induction, Inducción por Shock, y como siempre es un personaje al margen que intenta entrar dentro de la realidad, ha sido expulsado de la realidad y tiene todo eso que tienen las novelas de Chuck Palahniuk. Esta pregunta tiene dos cosas. Por un lado, ¿cómo aparece Samantha Dill o cómo aparece una novela que al final es la historia de un personaje de Chuck Palahniuk? Y por otro, ¿cómo aparece esa forma de escribir que siempre es la misma forma? El mundo cambia, pero las novelas de Chuck Palahniuk no. Que en este caso tiene esos estribillos que él hace tan increíbles, que están ambientados en ese, todos que aquí probablemente tengamos gafas, ese momento de cuando te están cambiando la graduación en la óptica y te dicen así o así mejor, así o así mejor. Todos los que habéis leído Palahniuk sabéis que esta es la clase de estribillo que vuelve y vuelve en la historia y que te atrapa. Entonces la pregunta son dos: ¿de dónde sale una historia de Chuck Palahniuk? ¿Cómo aparece la idea? Y luego, ¿cómo apareció en el principio de los tiempos esa forma de contar que siempre se mantiene? I'd like to conduct a little experiment. Okay. Everybody, raise your right hand. Raise it up as high as you can. Okay. Your right hand. Except for you in the white shirt, you don't have to raise your white hand. Menos tú, la de blanco, no tienes que levantar la mano derecha. Raise your right hand. La derecha. Okay. Now make a circle. Ahora. Círculo. Now make a gun. Ahora una pistola. Make a gun. Una pistola. Make a circle. Un círculo. Make a gun. Pistola. Make a circle. Círculo. Make a gun. Pistola. You don't have to do it either, miss. Tú Make tampoco a tienes que circle. hacerlo. Círculo. Make a gun. Pistola. Make a circle. Make a gun. Make a circle. Make a gun. Make a circle. Make a gun. Make a circle. Bring the circle to your chin. Ponemos el círculo. Now I know Ahora sé. who is hypnotizable. Because I said, bring the circle to your chin. A la barbilla. And you brought the circle to your Y lo cheek. lleváis a la You mejilla. did. Tú lo hiciste bien. In hypnosis, the first part of hypnosis is to figure out who is going to be compliant. And so that is why in church, the minister will say, who'll give me an amen? Who'll give me an amen? Who'll give me a hallelujah? Hallelujah. Bless you. And in hypnosis, you begin by testing compliance. Who is going to play along? Who is going to become captive?
captivated more easily. Make a circle, make it go. And then you work on those people. You identify the people who are most compliant, who are most going to play along with the fantasy. And those are the people you enroll and you bring up on stage, and then you subject them to greater and greater sort of tests of compliance. And I'll let Diego catch up. En hipnosis, lo primero que tienes que hacer es establecer quién está dispuesto a cumplir las instrucciones y las órdenes que les das. Es como cuando vas a la iglesia y te dice el predicador: ¡dadme un amén! ¡Amén! ¡Dadme un aleluya! ¡Aleluya! Bendito seas. Eso es lo mismo que se hace en el procedimiento de hipnosis. Ver quién está dispuesto a cumplir las órdenes, quién está dispuesto a seguir lo que les quieres decir. Porque una vez los identificas, tienes ya a la persona que está más... que es más proclive a seguirte en las fantasías que les quieras proponer. Eso es lo que yo intento hacer, traer al escenario a aquellos que estén más dispuestos a ser obedientes. Y una vez los tengo en el escenario, los voy sometiendo cada vez a más y más pruebas, cada vez a más y más pruebas para explorar hasta dónde están dispuestos a llegar. Hace un círculo, hace una pistola. No, continue. To answer the questions, you have to answer the questions. And years ago, people taught me that when you enter a church, the stained glass windows are designed in such a way that when the illiterate people, the people who couldn't read or write, when they would enter the church, the things that they would see at eye level would be the folds of the saints' cloaks, and would be the snakes and the sandals and the weeds. So those things had to be rendered incredibly realistic, because those were the things that people knew from their own lives. But that as their vision looked up at the stained glass window, to greater and greater distance, then things could go crazy. Then you could get halos and angels and everything else. And ultimately, far, far away from you, you would see heaven. But what was closest to you in the window had to be incredibly realistic. Because if you would believe the sandals, then you would believe the angels. Hace muchos años, hace siglos, cuando entrabas en una iglesia, las vidrieras que había en la iglesia estaban concebidas de una manera determinada. Estaban concebidas para que la población general, que era normalmente iletrada o analfabeta, tuviera a nivel de sus ojos una serie de elementos. Y esos elementos que estaban a la altura de los ojos de los fieles que llegaban a la iglesia eran los pliegues de las capas de los santos, eran las sandalias que llevaban los santos, eran los hierbajos que estaban en torno a sus pies. Y esos elementos de la vidriera tenían que ser extraordinariamente realistas, tenían que reflejar con todo lujo de detalles elementos que formaban parte de la vida de esas personas que iban a la iglesia. Y según ibas elevando la mirada, según ibas alzando la vista, podías empezar a incluir elementos mucho más alocados. Cuanto más arriba ibas yendo, más alocado el elemento. Por eso empiezan a aparecer de repente los halos, empiezan a aparecer los ángeles, y ya arriba del todo, la visión del cielo. Y allí no hacía falta que hubiera semejante grado de detalle, porque lo que era importante era que si se creían lo que estaban viendo a nivel de ojos, si les resultaba creíble o verosímil las sandalias y demás, entonces, cuando fueran subiendo la vista, no hacía falta que hubiera mucho grado de detalle, ya los tenías, se iban a creer lo que hubiera allí. Y ahora tiene que responder la respuesta. All right.
decide to talk about a character in particular and told us his or her story? Well, Samantha, I don't have children. I will never have children. But most of my friends have children. And when they have children, it allows them to revisit every phase of their own development as their child goes through a transition and their child makes choices. The parent is allowed to revisit the choices that they made, and the parent is allowed to recalibrate their own life. So the child gives them a second chance. And because I don't have children, I'm more likely to become stuck in the choices that I made as a child. I'm less likely to ever revisit those choices and decide differently. So in a way, when I write a book, especially Shock Induction, it is about having at least a fictitious child and being able to revisit a lot of choices that I would, having a real child, would have allowed me to either confirm or decide differently. En el caso de Samantha es un poco como lo que le ocurre a mis amigos. Y digo mis amigos porque muchos de mis amigos tienen hijos y yo no, yo jamás tendré descendencia. Y entonces lo que veo con la mayoría de mis amigos es que efectivamente van revisando a través del desarrollo de sus hijos lo que fueron sus decisiones vitales. Pueden volver a visitar esas decisiones, volver a considerarlas y plantearse lo que hicieron y lo que siguen haciendo o no. Tienen la capacidad de volver a elegir. Pueden reevaluar, tanto que padres, a través del desarrollo de sus hijos, lo que han sido sus decisiones. Es como tener una segunda oportunidad para replantearte cuáles son las elecciones que has tomado en tu vida. Y es más probable, si revisitas esas decisiones, que puedas corregir las que te parezca. Yo no tengo esa oportunidad, yo estoy atascado, estoy atrapado por las decisiones que hice. Como no tengo hijos, es menos probable que se me presente esa oportunidad de revisar las decisiones que he ido tomando en mi vida y por lo tanto seguiré tomando el mismo patrón de decisiones. Escribir una novela como por ejemplo Inducción por choque es mi forma de tratar de darme la oportunidad de revisar esas decisiones, de crear esa hija, en este caso, que no tengo, para, mientras voy desarrollando su vida, poder revisar las decisiones que he ido tomando y plantearme en algún momento si alguna de mis decisiones vitales debería haber sido diferente. Eso es lo que hacemos todo el rato los escritores, ¿no? Tomar decisiones sin miedo a tomar las decisiones, ¿no? Porque al final, y en su caso, ahora habla de Samantha porque es una adolescente y está en el instituto, que hay una epidemia de suicidios, os cuento un poco de la novela, pero él lleva escribiendo muchísimo tiempo y a mí me llama siempre mucho la atención qué nos hace escritores, o sea, en qué momento decide Chuck Palahniuk que escribir es lo que quiere hacer. Y que sé que empezó a escribir tarde, a los 30 años, en los talleres de Tom Spanbauer, pero entiendo que el niño escritor aparece mucho antes y aparece precisamente con algo que tiene que ver con ese tema de las posibilidades. Que el mundo se te queda un poco pequeño y quieres que sea mucho más grande. I started writing fiction late in life, but my degree from university was journalism. And I loved journalism because I had no idea how to be with people. And as a journalist, you automatically have a role. You are sent to the person recognizes you're there for a reason, you have a mission to accomplish, and that is to make a story out of what has happened. And so things are very cut and dried. It's a very easy way to be with a lot of people and to have a very rich life. And really what I wanted
was to have a rich life. I grew up on a farm where things were very peaceful, but I was very bored. And I really felt that I wanted to have a very, very rich life. And I wanted to have a lot of adventures. And so through university and for the first 10 years of my career, I was a newspaper reporter. And I worked at Freightliner. So I did start writing much, much earlier. And I would kind of argue with you about writers being fearless, because as a newspaper reporter, really as any kind of a reporter, you have to go into pitch meetings at least twice a week with your editor. And you have to say, I've got the following ideas for stories. And you have to pitch these ideas to the editorial staff. And the editorial staff will either just knock them down or will say, work on that one. They'll give you the go-ahead to work on the stories that they think are most appealing. And this is exactly the same process when you go to the streaming services like Netflix or Tubi or Hulu or any production company. You have to sit there and you have to pitch them an idea. So my life, if anything, is about pitching ideas to see which ones people react to. Years and years ago, I was training with a trainer, and I was saying, you know those electronic defibrillators that you see in public places? They're mounted on the wall, they have a heart on them. You take off the pads, you put a pad here, you put a pad here, you press the button, and the person who's having the heart attack doesn't die. So to my trainer, I said, what if you had a high school student and he took those pads and he put one here and he put one here and he pressed the button, and he went from being the smartest kid in his class to being 4 years old for the rest of his life. And I never wrote that story. And 2 years later, that trainer, Chris, came to me and said, did you ever write that defibrillator story? Because I have not been able to get that out of my head for 2 years. And I wrote that story, and Playboy bought it, and it went into a book. And my entire life is about testing story premises, testing them to see if people will say, don't write that. When I first talked to a friend that I worked with on a newspaper, and I said, what about a movie projectionist who splices pornography into Disney movies, just one little frame? So you just got, in the middle of The Little Mermaid, you just got one penis. He was so angry. He said, don't put that in a book, because then people will do it. And that's another case where then you have to do it. So, Diego. Cuando hablas de lo de escribir ficción, no estoy yo tan de acuerdo, es verdad, o sea, cuando hablas, perdón, de lo de escribir, no estoy yo tan de acuerdo en lo que decías. En parte sí, cuando empecé a escribir ficción tarde en la vida, pero yo soy licenciado en periodismo y durante 10 años me gustaba mucho ejercer esta profesión porque es una manera maravillosa de relacionarte con la gente cuando no se te da bien relacionarte con la gente, que es algo que me pasa a mí. Puedes estar en contacto con muchas personas, pero estás en contacto con muchas personas con una especie de muro a tu alrededor, un contexto muy definido. Cuando te reúnes con alguien para entrevistarlo, esa persona sabe que estás ahí con una misión, con un objetivo. Y ese objetivo es que te cuente algo, tener los datos para tú, a tu vez, poder contar una historia y saber qué es lo que ocurre. Y son roles muy claros, muy bien definidos. Es muy fácil lidiar con la gente así, relacionarte con otras personas y te permite llevar una vida muy rica, este tipo de profesión, esta forma de vida. Y eso me gustaba mucho. Yo crecí en una granja
era muy bonita y todo lo que queráis, pero allí las cosas eran muy tranquilas y yo me aburría de lo lindo. Yo quería una vida rica, una vida llena de aventuras, eso siempre es lo que siempre he querido. Así que después de licenciarme en la universidad me pasé 10 años de mi vida ejerciendo como periodista, entre otras muchas cosas. Y todo esto fue antes de ponerme a escribir ficción. Hay una parte, por cierto, de tu pregunta que me ha dejado dándole vueltas, que es lo de que los escritores no tenemos miedo a la hora de tomar las decisiones. No estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí hay un elemento de miedo cuando te pones a escribir por cómo es la profesión. Por ejemplo, en tanto que periodista, yo tenía que reunirme con frecuencia con el equipo editorial un par de veces por semana para decirles, mira, tengo estas propuestas de artículos, me gustaría explorar esto, lo otro, lo de más allá. Y les tienes que hacer esa presentación. Y ahí solo hay dos opciones. O te tumban la propuesta o te dicen, adelante, esta es la historia que puedes escribir. Y entonces tienes que ponerte manos a la obra. Es un poco la misma situación que vives cuando te reúnes con compañías de televisión como Netflix, como Hulu, cuando te reúnes con las grandes productoras. Tienes que estar presentándoles una idea. Le presentas una idea al equipo editorial cuando eres periodista, se la presentas a los de las productoras cuando te reúnes con ellos. Tengo la sensación de que mi vida en realidad se reduce a presentar ideas, que en eso consiste mi labor como escritor. Presentar ideas para ver cómo reaccionan los demás ante ellas, si las tumban o le dan el visto bueno. Hace muchos años yo tenía un entrenador personal con el que entrenaba con frecuencia y entrenábamos en un sitio en el que había unos de estos desfibriladores, no sé si los habéis visto, estos cacharros que están en la pared, que los tienes como un armaguito, que hay un símbolo del corazón y están ahí para que cuando alguien tiene un ataque al corazón, pues sacas las dos placas, las frotas, se las pones una aquí y una aquí, le das a un botón y cuando le das a un botón, ¡pum!, el corazón se reactiva y esa persona no muere. Y para eso están. Pero yo un día, mientras estábamos entrenando, le dije a mi entrenador personal, oye, ¿y qué pasaría si en lugar de ponernos aquí las placas, llega un chaval del instituto, coge una, se la pone aquí, coge otra, se la pone aquí y luego le da el botón? Y pasa de ser el crío más listo de su clase a alguien que no va a tener una edad mental de más de 4 años en toda su vida. Que eso sería para siempre. Y mi entrenador personal me dijo, jamás se te ocurra escribir esa historia, de ninguna de las maneras. Total, que pasan un par de años y vuelvo a hablar con mi entrenador, con Chris, y me dice, oye, esa historia del desfibrilador no llegaste a escribirla, ¿verdad? Porque es que desde que me la contaste se me quedó metida en la cabeza y no paro de pensar en qué ocurriría si alguien hiciera algo semejante. Y supe en ese momento que tenía que escribir esa historia. Claro, la escribí, se la vendí a Playboy, la publicaron y ahora está en otro libro. Bueno, pues mi vida consiste en eso, en ir probando premisas que presentar a la gente que me rodea para ver si me dicen, no, eso no lo escribas, porque entonces sé qué es lo que tengo que hacer. A un amigo periodista le dije en un momento, oye, ¿qué te parecería esta premisa para una historia? Tienes a un tipo que es un proyeccionista de cine, estos que ponen las películas y demás, y decide remontar alguna de las pelis y meter un fragmento, un fotograma que sea de porno. ¿Te imaginas lo que sería? Los críos viendo La Sirenita y de repente, nada, un fotograma que pasa casi de forma subliminal, un pene. Y me dice, pedazo cabrón, eso no lo puedes escribir. Y dije, esto va directo a mi siguiente libro. Y efectivamente eso es lo que hice. Voy buscando lo que a gente, a la que presentarle ideas para que me digan, eso no lo puedes hacer, y no hacerles caso y tratar de escribir esa historia y ver si consigo que hay alguien a quien le pueda interesar. En nombre de todos, gracias por hacerlo. Que haces con las historias y cómo las encuentras o cómo se te ocurren esas ideas, es evidente la extrema curiosidad por el mundo que tienes, qué pasaría si constante, pero igual que uno no elige la música que le gusta, porque al final la música que te gusta te encuentra a ti de alguna forma, yo creo que uno no elige la clase de escritor en el que se convierte, pero sí que creo que se pasa el resto de su vida tratando de entender por qué se ha convertido en ese tipo de escritor. Entonces, nos has explicado cómo funciona tu pitching contando las ideas, pero esa primera idea macabra que se te ocurre, porque los personajes, si lo sabéis, están todos
desesperados en un momento súper extremo de su vida, a menudo con un desequilibrio mental. Estamos como lectores dentro de su cabeza, narrador no fiable. No he contestado la pregunta de la forma, que luego volveré sobre ella. Pero quiero saber, en este momento de su carrera, con todos los libros que ha publicado, si ha descubierto de dónde viene ese interés por lo más macabro, por lo más extraño dentro de lo extraño. Esa acumulación de historias o esa pregunta por cómo harías, qué pasaría si te pusieras el desfibrilador en la cabeza. We all know that media shows us only the tiniest fraction of what is possible. And it shows us the most banal fraction, and it shows us the most polite fraction. And we know that there's so much more in human existence. Todos sabemos que los medios de comunicación nos muestran solo un porcentaje ínfimo de lo que ocurre, una porción mínima de lo que pasa, y siempre nos muestran la porción más banal, el pedacito más educado, y todos sabemos que ocurren muchas más cosas en el mundo de lo que nos cuentan. In Spanish, how do you say porta potty? No, the little house you take a shit in. El lavabo portátil. The portable ones? Yeah. Estos lavados de plástico portátiles de conciertos, festivales y demás. Me quedo con cagadero. When you think of a haunted house, you think of a castle, or you think of a manor house, but you think of a giant, grand house, a huge house, like a palace. And a while back I was talking to a man whose job it is to place and to empty porta potties. And he said, those are the most haunted houses because that impulse that tells you not to go into them. He says there is not one that at least 10 people haven't died in. That when people are running and they have a heart attack and they start to suffer, they don't want to be seen suffering. So they'll step into a porta potty if it's present. And they will die of their heart attack in the porta potty. Or if they're shooting heroin and they don't want to be seen shooting heroin, they'll shoot it and overdose in a porta potty. Or if they're a transient and they're alcoholic and it's winter and it's freezing, they will go into a porta potty and they will freeze to death. And he said that in his job, every time he finds one locked, more often than not, it's because there's a dead body inside. So that impulse that tells you not to go into those, there might be a reason for that. And that's something I never, in my own experience, would have ever guessed at. And so my job is to find these things that are real and true in the world. And that's never going to be on HBO or Netflix. Is to find these sort of dark, heartbreaking truths and to find a way to convey them, to kind of honor them, but to share them. Cuando pensamos en una casa encantada, normalmente pensamos pues, en una mansión, en un castillo, en algo realmente grande donde hay fantasmas.
Pero yo hace un tiempo conocí a un tipo que se gana la vida pues colocando estos váteres portátiles, estos cagaderos, y se encarga de cogerlos, de ponerlos y de vaciarlos. Y, ¿sabéis? Para mí eso es un ejemplo perfecto de lo que es una casa encantada, porque a veces cuando ves uno de estos váteres dices, el impulso primero es no quiero entrar ahí, no voy a entrar ahí, hay algo que te dice no me puedo meter en este sitio. Y hablando con este tipo descubrí que me dijo que no hay ni uno solo de estos cagaderos portátiles en los que no hayan muerto al menos 10 personas, que hay un montón de casos distintos, corredores a los que les da un ataque al corazón y que les da vergüenza que les vean morir en la calle o como les da el ataque al corazón y se meten en uno de estos cagaderos y mueren allí. Gente, vamos, a la que se le parte el corazón literalmente dentro del cagadero, o heroinómanos que quieren meterse un pico, yonkis que se meten ahí para meterse un pico en vena y que acaban muriendo de sobredosis dentro del cagadero, o personas que están, bueno, errantes, que no tienen un techo bajo el que cobijarse, que a lo mejor son alcohólicos y que cuando llega el invierno deciden que es una buena idea meterse en uno de estos váteres portátiles y acaban muriendo allí congelados. Y me decía este hombre, que se dedicaba a colocarlos y a recogerlos y a desmontarlos, que a lo largo de su carrera, la mayoría de las veces que se encuentra con uno que está cerrado, cerrado por dentro, sabe que se van a encontrar en el interior a un cadáver de una persona. Así que quizás ese impulso que nos dice no entres ahí, puede que haya un motivo para que exista ese impulso, para que sintamos que no debemos entrar ahí. Y eso es lo que trato de hacer, utilizar mis experiencias personales para reflejar este tipo de ideas de las que no nos hablan habitualmente. Creo que mi trabajo consiste en buscar todo este tipo de cosas en el mundo real, de las que HBO o Netflix no te hablarían ni de coña, y tratar de contarlas, buscar esas verdades oscuras y desgarradoras y tratar de transmitirlas al resto de seres humanos, haciéndolo desde la responsabilidad, pero también con el afán de compartirlas para que sean conocidas. ¿Cómo se encuentran esas verdades oscuras? Porque he leído en Stranger Than Fiction, un libro de ensayos que escribió, que él hacía un poco como Marla Singer, la protagonista del Club de la Lucha, que iba a estos grupos de apoyo para descubrir este tipo de historias y recopilarlas para nosotros. No sé si esa temporada que estuvo haciendo eso le dio para tantísimo o si se ha convertido en también una especie de atractor de ese tipo de historias, como lo que acaba de pasar con este señor de los cagaderos que le ha contado esa cosa que ahora ya todos tendremos en nuestra cabeza. En fin, You want another thing that is going to stick with you? I was at a very fancy banquet. It was a fundraiser for some charity. And I was sitting next to a doctor, an oncologist, a cancer specialist. And he was very loud and very gregarious and very red-headed and very entertaining. And he had just flown in the day of that dinner. And he was telling us that as they were on the plane, he was having a glass of wine and he was sitting next to a woman. And she kept on talking about the wine. Let Diego pick it up. Si queréis, os cuento ahora otra historia de esas que se os van a quedar grabadas en la mente. Y el caso es que acudí una vez a un banquete de estos muy elegantes y tal, que era un evento para recaudar fondos para una organización benéfica. Y tenía al lado, sentado, a un tipo que era un oncólogo, un médico de estos especialistas en cáncer, que vociferaba como un loco, que tenía la cara allí totalmente enrojecida y que nos estaba contando que acababa de llegar, que había llegado en avión para esa cena y que mientras estaba en el avión tenía sentada al lado a una mujer, mientras se tomaban un vino, no paraba de hablarle del vino todo el rato. And she said, sitting next to this cancer doctor,
She said, I used to love wine. I used to drink wine every night. And I just loved wine and I knew all about wine. But almost a year ago, each time I drank some wine, I got this burning sensation in my throat. My throat just ached. And so, as much as I loved wine, I thought, God is telling me not to drink wine. God doesn't want me to drink wine anymore. And this man who was sitting there drinking wine, he said, you know, ma'am, I'm a specialist in rare cancers. I'll let Diego take it. El caso es que mientras estaban sentados juntos este oncólogo y la otra pasajera, la pasajera le dijo, ¿sabes? Yo sé un montón de vinos, me encanta el vino, todas las noches me tomaba alguna copa, lo conozco absolutamente todo del vino, me parece una maravilla y me encanta, pero hace un año me empezó a pasar que cada vez que me tomaba una copa de vino notaba una quemazón en la garganta, tenía algo que hacía que la garganta me doliera y entonces, desde entonces dejé de beber vino porque me di cuenta de que lo que me estaba pasando era que Dios me estaba diciendo que no debía beber vino, que Dios no quería que yo siguiera bebiendo vino y este oncólogo con su copa de vino en la mano se giró hacia ella y le dijo, señora, ¿sabe una cosa? Yo soy un oncólogo especialista en variedades raras de cáncer. And he said that what you've just described, that burning when you first drink wine, that is what we call a canary indicator. It's a very, very early sign that you have got Hodgkin's lymphoma. And if that started about a year ago, that means as soon as this plane lands, you need to get on the phone and you need to call your lawyer. Don't call your doctor, call your lawyer because you need to get your will written up. Because you will be dead by Christmas. And he said she was a lot less chatty after that. Y entonces están en esta escena y le dice a ella, señora, lo que me acaba de describir usted, esa sensación de quemazón en la garganta, es lo que llamamos un indicador canario, uno de estos que te avisan del peligro antes de que seas consciente. Y es uno de los indicadores primeros y más tempranos de que tiene usted linfoma de Hodgkins. Así que tan pronto aterrice este avión, llame a su abogado, no a su médico, a su abogado, porque lo que tiene que hacer usted ahora es preparar su testamento, porque si hace un año que tuvo usted los primeros síntomas y no ha hecho nada, va a morir usted antes de Navidad. Y lo curioso del caso es que justo después de decirle eso, aquella dejó de ser tan charlatana. And he, as they left the plane, he gave her his card and said, I really hope to God I'm wrong, but if I'm right, have your doctor call me. And about a week later, he gets a call from her regular doctor. And her doctor says, you're right, she will be dead in 3 months. But you could have been a little less of a prick the way you told her. Total, que aterriza el avión, el médico le da la tarjeta a esta pasajera y le dice, mire, espero equivocarme, pero si no me he equivocado, dígale a su médico que me llame dentro de una semana y hablamos. Y el médico de esta señora, su médico de cabecera, le llama al cabo de esa semana y le dice, mira, tenías razón, en 3 meses estará muerta, pero igual podías haber sido un poquito menos gilipollas al decírselo. Make a circle, make a gun. Make a circle, make a gun. For the rest of your lives, every time you go to take a drink of wine. Do I have cancer?
cancer? Do I have cancer? Do I have cancer? Do I have cancer? I don't have cancer. Esto no creo que haga falta que lo traduzca. Una última pregunta, porque no tenemos tiempo ya, se ha ido volando. Quiero volver a la inicial, que nos porque uno cambia, pues las novelas de Chuck Palahniuk, afortunadamente nunca estamos solos dentro de una novela de Chuck Palahniuk, porque hay un narrador que nos necesita desesperadamente para contarnos una historia. Yo quiero que nos cuente cómo generó esa voz, que siempre es la misma, distinta a la vez, y cómo vive él la escritura de una novela, que parece muy intensa también desde el otro lado. Okay, first of all, I grew up in the age of the ballad. In the early 70s, when I was a child, the record, the Edmund Fitzgerald, Bye Bye Miss American Pie, The Night the Lights Went Out in Georgia, Midnight Train to Georgia, Bad Bad Leroy Brown, Jim Croce, all these guys, everyone sang ballads. So you turned on the radio and you heard a story. You went out to a dance and you danced to a story. So I grew up where every song was a story. And so when I write like it's a song. That every short story has to have 3 verses and a bridge and a chorus. Make a circle, make a gun. That's the chorus. That provides the little sorbet, the signals we're going to change topics. And it provides a kind of connective tissue for the entire story. And it is a signature gesture. Do you remember the Pepsi Summer Move? Pepsi was trying to, in the 1980s, copyright a move where everyone would go. It was a Pepsi Summer Move, and it was really blasted through all the media, and only people of my age remember the Pepsi Summer Move. But the idea is to create it like a chorus, so the world adopts it. It holds a function in their lives. So my writing comes from ballads, songs. It comes from repeated motions and choruses, which in hypnosis they call anchors. Make a circle, make a gun. That's the anchor. Music, hypnosis, hooks. I love hooks. I love the hooks in songs. It's always about coming up with a hook. What is it, the thing that they always say? I'm talking to somebody and I'll listen to the phrase that they use to always introduce something. They'll say, the thing is. They'll always use the same clauses for the same functions. And that's their little wardrobe. Yeah, and besides that, I'm looking for things that resonate with people, that they identify in their own lives. I'm looking for the weeds and the sandals and the snakes that people see at eye level that they can identify with, and then using those to bridge to the impossible. So, is that 3 minutes? Tengo una pena que cuando yo crecí escuchando canciones como las baladas de los años 70, cosas como las de Fitzgerald, Bye Bye Miss American Pie, Midnight Train y muchas más. Eso es lo que me rodeaba, era el contexto en el que yo crecía. Y me acostumbré de pequeño a escuchar esas baladas a las que todo el mundo, al ritmo de las que todo el mundo bailaba. Y cuando las bailaba te dabas cuenta que cada una de esas baladas era una especie de una historia cuyo objetivo se dividía siempre en contarte ese relato y estaba estructurado en 3 fases muy distintas. Por una parte tenías los versos de cada estrofa, luego tenías el puente de enlace y luego tenías los estribillos. El estribillo era el que se iba repitiendo y el estribillo te servía para saber que la historia estaba a punto de cambiar. Era como el tejido colectivo que te permitía pasar de una parte a otra de la historia. Era como el gesto que hacía Pepsi, que quiso en los años 80 patentar un gesto que era el gesto de verano de Pepsi, que no lo de hacer.
el gesto me recuerda a gente de mi edad. Era lo que llamaban el gesto de verano de Pepsi. Y eso es algo que intentaron por todos los medios popularizar en los años 80. Y lo repetían machaconamente, porque lo tenían muy estudiado. Sabían que si cuajaba y si calaba entre la gente, aquellos que lo adoptaran tendrían un significado especial ese gesto para ellos a lo largo de toda su vida. Así que diría que lo que yo soy, de donde yo procedo, es de las baladas, de los movimientos repetitivos y de lo que se llaman las anclas en hipnosis. Lo de hace un círculo, hace una pistola. Así que es eso, música, hipnosis, libros, la música que me gusta, las anclas que utilizo también para ir repitiendo y los ganchos. Cuando alguien habla, normalmente utiliza siempre latiguillos. Esos latiguillos son los que usan de manera repetitiva para presentar una nueva cláusula, una nueva historia. Por ejemplo, decir, el caso es, eso ya te indica que la forma de hablar de esa persona quiere presentarte una nueva idea. Yo presto mucha atención a ese ritmo, a esas palabras, e intento fijarme en cómo esos elementos sirven para conformar la identidad de las distintas personas con las que me voy encontrando. Lo que quiero con mi literatura es precisamente describir esas sandalias, esas hierbas, esas serpientes de las que os hablaba al principio, que son las que me permiten identificarlo y a partir de ahí llevar al lector y a quien lo está viendo de lo mundano a lo más alto.